Cuando no hay niebla, yo creo que es la ciudad con más luz de toda Galicia. Es una ciudad que enamora a cualquiera. Muy cosmopolita, una ciudad súper sociable con los que vienen de fuera, que creció muchísimo de extranjeros, pero muchísimo, y todo el mundo es bien recibido y no hay problema ninguno de convivencia. Yo eso sí que lo noto muchísimo. Es la ciudad en la que creo que más se fomenta el respeto a los mayores, la convivencia de los pequeños y los mayores. Yo creo que tiene que mejorar más, pero ha mejorado mucho. Siento que es un lugar como, pues esto, en plena expansión, en pleno crecimiento. Por lo poco que he visto, creo que es una obra que puede darle a Vigo una diferencia que todavía hoy no tiene. Creo que hacen falta espacios como este, ¿no? Que al final den un poco este servicio que hablábamos del disfrute, ¿no? Yo creo que todas las estaciones de tren en Vigo y en todas partes del mundo históricamente estaban muy céntricas, pero generaban un agujero en la ciudad, porque las vías del tren cortaban la ciudad en dos y además ocupaban un espacio inmenso en el centro de la ciudad. Entonces lo que se pretendía era conseguir regenerar la zona para que no fuera solo una estación de tren, sino que tuviera algo más que le diera vida al centro de la ciudad. Entonces lo primero que hicimos fue ir al ayuntamiento, a hablar con la Concejalía de Urbanismo, a entender bien la ciudad y a entender bien las necesidades de la ciudad. Yo creo que nos ha sorprendido gratamente a nosotros mismos, ¿no? por todo lo que conlleva y por todo lo que significa. Es la primera vez que hacíamos una cosa así, ¿no? con una estación de Renfe, con una estación de autobuses, con todos esos condicionantes que tiene el proyecto que lo hacen tan grande, ¿no? Entonces NUT, a partir de ese momento que se nos adjudica el concurso, pues NUT pasa a desarrollar todo el proyecto, pues desde temas arquitectónicos, conceptualización de la plaza. Ya en el primer concurso, en los iniciales, fue el alcalde de Vigo el que quiso que hubiera un arquitecto de renombre en este proyecto. Lo que hace que una construcción normal sean con unos pilares verticales y simples, en este caso se está multiplicando por 2 la dificultad, ya que todo el edificio en esa zona central está calculado con vigas desviadas. El forjado, en vez de ir con vigas rectas, va con vigas que van culebreando. Este es un edificio que está mirando hacia Rúa Norte, está por debajo de la ciudad, y mirando hacia el mar está por encima de la ciudad, porque es una ciudad muy en desnivel. Requería unas estructuras muy importantes, que es unas estructuras que conectan el edificio con la calle, unas perforaciones que se introducen por debajo de Rúa Norte y por debajo de las casas que hay enfrente. Profundizan hasta 27-30 metros debajo de la ciudad. Eso genera que el muro se queda sujeto perfectamente porque está anclado a la ciudad. O sea, la gente que vive en Rúa Norte, de tener un agujero, que es lo que tenían, ahora de repente van a tener una plaza enfrente. Nosotros, nuestra obligación como licitadores era construir la plaza y ya está. Pero nos dimos cuenta de que no podíamos dejar esa plaza sin involucrarla con el proyecto y sin darle una vida, porque realmente sí que vimos que en la ciudad de Vigo no había ninguna plaza de esas dimensiones y que era una gran oportunidad para hacer algo realmente potente. Hemos venido a cambiar la ciudad de Vigo, no es un centro comercial más. Es uno de los proyectos que más incluye dentro de su operativa al ciudadano, ¿no? Para este segundo paso contratamos especialistas pues, un poco pues, para conceptualizar, ¿no? toda esta plaza. Y entonces bueno, pues quedó un concepto moderno, un concepto muy bonito, pero ahí fue donde quisimos dar un paso más. Entonces quisimos dar un paso más, pues en vez de pasar un poco de trabajar el proyecto de puertas hacia adentro, abrirlo un poco de puertas hacia afuera. Para eso hicimos investigaciones de mercado, focus group, entrevistas en profundidad.
Teníamos que saber un poco a fondo qué necesitaban los vigueses en su día a día, ¿no? No te podría enumerar la cantidad de reuniones con asociaciones, con diferentes colectivos, con diferentes perfiles de personas que hemos tenido durante todo este tiempo, siempre de cara pues, a recoger información, ¿no? Y a entender un poco cuáles eran sus preocupaciones de esta plaza y cuáles eran las necesidades que no tenían cubiertas. Me gustó porque es como que nos preguntan a nosotros lo que queremos. Es como que cuentan con la gente para saber qué queremos, cómo lo queremos, qué buscamos. Las preguntas tenían mucho sentido, se notaba que querían calar en la gente, que la gente le gustara, que la gente participara, que la gente sintiera el centro comercial como muy propio. Los que van a saber lo que quieren son el propio pueblo. Entonces preguntarles es un método de tanto tú te aseguras como ellos pues les das como esa relevancia de, oye, que lo que queremos es lo que vosotros buscáis. El proyecto, en un inicio, ¿no? Cuando lo presentábamos y lo enseñamos, era un proyecto moderno, muy bonito, a la gente le gustaba, ¿no? A nivel visual, pero sí que le faltaba ese toque vigués, ¿no? Le faltaba ahí, y ahí salió un poco el concepto de que queríamos un proyecto que tuviese alma viguesa. Queríamos al proyecto incorporar elementos que al final nos permitiesen tener una conexión especial con la gente de Vigo. Era un proxecto, así mesmo, con certa responsabilidade, non? Porque tes que seleccionar aqueles puntos que a cidade de Vigo se sinta representado con eles mesmos, non? En Vigo, el 70% de la gente que vive o que vivió aquí de aquella era gente que venía a Vigo por el trabajo que había, porque era una ciudad industrial, una ciudad que había posibilidades. Dentro de lo poco que había, Vigo era una ciudad con posibilidades de trabajo. Bueno, el carácter de la ciudad, voy a definirlo así con todo el amor del mundo, hacia Vigo es un poco toxo, porque es una planta que pincha, para quien no la conozca, y luego tiene una flor preciosa. Lo que pasa es que es difícil acceder. Yo creo que es un carácter, pues eso, muy industrial, poca parte social, poca parte de disfrute. Es como todo trabajar y sobrevivir. Pero fue una ciudad difícil, era una ciudad difícil de entrar, era una ciudad difícil para entablar conversaciones, para entablar amistades, porque era gente que entraba y salía, entonces... Creo que esto ha cambiado mucho a lo largo de los años. Creo que esto tenía mucho que ver en nuestra autoimagen, que veníamos un poco de ahí, y esto era como esta vergüenza que decía, ¿no? De no valorarnos, de no vernos, de no tener el orgullo de ser quien soy. Era como lo que, ya no solo lo vigués, diría lo gallego. Yo creo que Galicia en sí misma, creo que tenemos que aprender a vernos, a valorarnos y ver la riqueza que hay en nosotros, porque a mí me parece que es increíble la riqueza que hay. Pero yo creo que eso que cada vez está desapareciendo más, incluso en el carácter de la gente. Yo creo que antes la gente a lo mejor era más tosca, y ahora es más abierta, más alegre. Y es así, Vigo ha cambiado arquitectónicamente, socialmente, culturalmente. Entonces, si tengo que ponerle algún pero, sería que le falta esta parte de ocio, es decir, pues, museos, conciertos, más parte cultural. Entonces, me parece que el centro abre un poco, ¿no? a esta parte para que bueno, pues haya más espacios para esta apertura, ¿no? Va a ser un espacio pues, donde la gente pues, se pueda reunir con amigos, con familia, va a haber actividades para mayores, para pequeños, para gente más joven. Nosotros al final el papel que queremos asumir, ¿no? El rol, está basado en la regeneración urbana de las ciudades. Al final se basa en buscar desarrollos urbanísticos dentro de la ciudad, pero que al final estén basados en las necesidades de las personas. A nivel profesional y a nivel personal me ha servido para mucho, ha sido un desarrollo importante para mí. Yo tengo ya una edad que estoy terminando mi vida profesional. Mi reto es terminar esta obra, terminarla en condiciones y hacer que esto sea una realidad. Y esto es lo que a mí me mueve. Mi aprendizaje. Las cosas no pasan por casualidad, sino porque hay mucho trabajo detrás. Bueno, yo es que nací en Vigo. De hecho, para mí es un orgullo generar una obra, una infraestructura de este tipo dentro de la ciudad en la que nací.
Yo creo que todos hemos perdido un poco de miedo a meternos en cosas complicadas, ¿no? El rol que queremos asumir, el rol más importante es el que viene ahora. Queremos ser un dinamizador dentro de la ciudad, queremos que Vigo se mueva, queremos conectar con todo lo que ya hay en Vigo, pues de cara a hacer ciudad, ¿no? Mejorar Vigo, que Vigo sea más atractivo para el turismo, que Vigo sea más atractivo para la gente que vive aquí, para que esté más tiempo en Vigo. Entonces al final esa es la gran ambición, ¿no?, del proyecto, y que solo está empezando.